nos siguen hasta los aparcamientos. Sale el empresario con el Doberman famoso y bueno, pues nos amenazó con pegarnos 2 tiros. Palabra textual de la empresa que se pasaba los convenios, estatuto trabajador y todo por los cojones. Yo he necesitado tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico. Y que si me presentaba por comisiones obreras me costaba a la calle. Yo creo que aquí la democracia, o al menos a nivel sindical, no ha llegado todavía. Cuando hablamos de sindicatos solemos ver a los secretarios generales de estas organizaciones bien negociando en mesas con el gobierno o los empresarios bien encabezando marchas y protestas. Pero los sindicatos son también y sobre todo aquellos trabajadores elegidos por sus compañeros en las empresas para defender sus derechos frente a los del empresario. Para evitar la desigualdad en esa lucha, la Constitución consagra el derecho a la defensa colectiva de los trabajadores. ¿Pero se cumple este artículo? Paco, Javi y José Manuel informan a los trabajadores de la necesidad de que se organicen y elijan representantes sindicales. Cuesta mucho trabajo convencer al empresario para que te deje hablar con los trabajadores, que con todo y con eso no es fácil, porque luego no es fácil convencer a los trabajadores, como digo, por el miedo que tienen a que el empresario, pues como están las condiciones como está y el panorama actual que hay, le pueda dejar en la calle, y evidentemente a los trabajadores a eso le tienen mucho miedo porque tienen familia, tienen que comer y eso es lógico. Generalmente son los jóvenes, los empresarios jóvenes que han crecido encima de la democracia, ¿no?, que se puede decir, los que peor son y los más difíciles. Normalmente cuando tenemos algún contacto con alguna empresa siempre quedamos habitualmente fuera, en un bar, en la propia sede del sindicato, muy pocas veces contadas dentro, puesto que se sienten cohibidos, cortados y lo primero que piensan es en el despido. Y si logran vencer el miedo, habrá elecciones sindicales. Este proceso democrático se convierte en muchos centros en una verdadera pesadilla. Y no solo en la pequeña y mediana empresa. Grandes almacenes como el Corte Inglés o Carrefour son un agujero negro en el mundo sindical y laboral. Me presenté por comisiones y recibí amenazas por parte de la empresa, cambiándome de horarios, cambiándome de varias cosas. Mandan a su sección, bueno, porque no es un sindicato, es un departamento más, la sección sindical de FETICO, los mandan a seguirnos y con cada trabajador que hables, evidentemente, van a hablar con ellos muy sinuosamente, y evidentemente el miedo es libre, los contratos son libres, y en tiempos de crisis no nos dejan trabajar. Íbamos firmando a escondidas, que nadie supiera quiénes personas iban en la candidatura, pero claro, llega el momento que hay que publicarlas. En el momento que se publican hay 2 días que son candidaturas provisionales. Se dedican a empezar a intimidarlas, a ir de cierta manera tanto la empresa como el sindicato de la empresa, como FETICO, a hablar con ellas. Me dijo que si no firmaba la lista de la candidatura de comisiones obreras, ella me conseguía el turno de mañana, no en Fuenlabrada, sino en el centro de Leganés, que se iba a abrir en un mes. De ese hostigamiento fuimos testigos mientras grabábamos a las afueras de un centro, el de Getafe. De hecho, mira, tienes ya una afuera con el teléfono, en la misma puerta, mirando y llamando, de FETICO. Alertados por nuestra presencia, 3 jefes de la empresa nos escoltan durante buena parte de la entrevista. El día de las elecciones, en las que Comisiones Obreras no logró presentar una candidatura, preguntamos por la ausencia de libertad sindical. No importa, mire, estamos cubriendo las elecciones sindicales aquí. Comisiones denuncia que no hay libertad para poderse presentar los trabajadores por cualquier sindicato. ¿Puede decirnos su opinión? Por favor. ¿Qué sindicatos se presentan aquí? ¿Puedes decirnos qué sindicatos se presentan? Si es que yo soy el responsable de la tienda, yo no... Pero me imagino que sabes qué sindicatos se presentan en un centro donde eres el responsable. No, pues creo que solo se presenta a FETICO, lo que sea, ¿sabes? Nada más. Comisiones denuncia que los trabajadores no tienen libertad para presentarse por comisiones obreras. ¿Puedes decirnos algo? No tengo nada que decir. Venga. ¿Les podemos preguntaros qué sindicatos se presentan aquí en este centro? No voy a contestar a ninguna pregunta, gracias. Creo que se presenta solo FETICO. ¿Consideráis que hay libertad para que cualquier trabajador se presente en cualquier centro? Estas representantes sindicales de FETICO no dejaron de vigilar durante toda la jornada. ¿No te da vergüenza como representante sindical vigilar a los trabajadores? ¿No tienes nada que decir? ¿Por qué nos vigilas? Gracias. En el Corte Inglés de Goya, solo tras 28 años, Comisiones Obreras consiguió candidatura. Tenemos que tener en cuenta que el Corte Inglés, en cuanto al tema sindical, es una empresa
que, bueno, pues que ataca los derechos de los trabajadores. Los únicos sindicatos que se han permitido aquí en esta empresa son sindicatos que vamos a llamarle empresariales o pseudosindicatos, que son FASGA y FETICO. Tienen una serie de listados, controlan todo al personal. Este es nuestro número de vendedor, nuestros nombres, en fin, el departamento, y lo importante es esto. 1, 2, 3, 4. El 1 marcado corresponde con el sindicato FASGA, el 2 FETICO, el 3 UGT, que no hay candidatura ni hay presencia, y el 4 comisiones obreras. Y comienza el proceso electoral y comienzan las presiones. La primera etapa es hablar contigo, decirte qué es lo que estás haciendo, piénsatelo bien, no saber dónde te estás metiendo, etcétera. Luego pasan a una segunda etapa un poco más dura, que es meterte ya en un despacho con el gerente, los jefes, donde ya te siguen presionando, incluso llegando a la amenaza. Y la tercera es la amenaza pura y dura, y si tampoco han conseguido nada con la tercera, la cuarta es el premio. Te cedo una cosa, te vas a un departamento distinto, qué es lo que quieres, cuánto quieres ganar, dónde te quieres ir, etcétera, etcétera. Presiones que hicieron desistir a 5 personas que solo en el último momento fueron sustituidas. Sí, tuvimos 4 personas en la clandestinidad, ocultas hasta el final, porque sabíamos que alguna podía caer, y se presentaron en el último minuto, hasta el punto de que la propia mesa electoral, cuando ratificó la candidatura de esas personas, falsificó incluso la hora de ratificación para que quedaran fuera. ¡Margen, cabrón! ¡Queremos remisión! María Ángeles y Nieves nunca llegaron a ser elegidas. Tras firmar la candidatura de Comisiones Obreras en la cafetería del Hospital Príncipe de Asturias, fueron a la calle 2 días después. Yo presenté mi candidatura a un preaviso el día 24 de mayo y el 26 me despidieron. Decían que van a hacer lo que les sale los cojones, que quería bien y que no, en qué Plaza Castilla no viéramos. Pues en el paro y con una carta, una carta de estas de disciplinaria sin motivo ni razón. Cuando por fin los trabajadores logran elegir a sus representantes, el camino no ha hecho sino empezar. Juan Carlos se ocupa de que los derechos de los trabajadores se apliquen frente al incumplimiento de muchos empresarios. Bueno, para ellos la aplicación del convenio colectivo es un obstáculo muy grande para poder obtener beneficios en el mercado. Por lo tanto, no entienden en muchas empresas que tiene que haber un calendario laboral, que eso es una cosa elemental y básica, que regule la jornada de los trabajadores, que hay unas limitaciones al respecto y además esas limitaciones están fundamentadas. No entienden, por supuesto, la entrega de documentación, porque para qué un delegado va a tener una documentación que es como confidencial, a veces se escuda en que es confidencial y que por lo tanto no pueden compartirla. Obstaculizar su labor a los sindicalistas es un arma, desacreditarlos es otra. Directamente insultos, como llamándoles vagos, pues gente que realmente lo que hace es dejar los puestos de trabajo pues desocupados. Ellos no lo cubren aposta con el objeto de que el conjunto de los trabajadores, que al final tiene que hacerse cargo de su trabajo, pues vean en ese crédito sindical, que es uno de los mayores valores para la representación, un inconveniente. Miguel Ángel, presidente del comité de empresa de UPS, fue despedido por injurias tras denunciar acoso laboral a una compañera. Tras una reunión de mediación no hay acuerdo. O sea, se puede entrever que si hubiese pedido la improcedencia lo que darían es dinero. O sea, nosotros pedimos la nulidad y bueno, pues ahora meteremos la denuncia en el juzgado mañana o pasado. El acoso no pudo ser demostrado. Miguel Ángel responsabiliza a la empresa de intimidar a los trabajadores. Yo creo que en ningún momento se debe llamar a los trabajadores al despacho y meterlos encerrados con los responsables de tanto de recursos humanos como su propia responsable, porque eso probablemente no haga decir al trabajador lo que realmente quiere decir. Las intimidaciones y presiones tienen para muchos representantes sindicales un precio en la salud. Maite, administrativa de Aurgi, la sufrió cuando tras ser elegida por Comisiones Obreras se opuso a un expediente de regulación de empleo. Tuve varias sanciones con suspensión de empleo y sueldo y ya terminaron por trasladarme a un almacén de logística a 2 horas y 20 de mi domicilio, a un pueblo de Guadalajara, y siendo administrativa allí tenía que cargar y descargar palés. Con las sanciones y tal, de verme de juicio en juicio, empiezo a tener síntomas de ansiedad y empiezo a tomar ansiolíticos. Luego también se desencadena en depresión, porque ya no solo tomo ansiolíticos, tomo también antidepresivos y llego a estar durante un año bastante medicada. Para Antonio, nombre supuesto, su presentación por Comisiones Obreras en un colegio concertado se tradujo en represalias laborales y aislamiento social. La indiferencia es agresiva y provoca tristeza, provoca un malestar.
Su discriminación empieza como representante sindical. Yo te pregunto información, quiero que me cuentes información que me conviene saber, pero que no me vean. Entonces quedo con compañeros en sitios del colegio donde no pasa gente, detrás de puertas. La discriminación continúa en su labor como profesor. De tú entrar a la sala de profesores y la gente que hay, pues a lo mejor se sale o están hablando y paran de hablar, o están consultando una documentación del centro y la guardan. Finalmente sufre el aislamiento como compañero. Yo he llegado a salir del colegio a tomar café y estar yo solo en una mesa y venir el resto de compañeras e ir ocupando otras mesas alejadas de la mía, claro. Como denuncia Juan Carlos, parar la represión sindical es responsabilidad de todos. Somos agentes sociales y nos preocupamos mucho sobre todo de lo más importante de un país, que es la clase trabajadora. Y que esta clase trabajadora, si se debilita con este tipo de acciones y otras, pues lógicamente no es un país que pueda ser una referencia a futuro. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Tenemos una pancarta muy buena, que es el miedo produce miseria y la miseria produce enfermedad. Yo creo que en esta lucha deberíamos estar todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando la gente te pregunta y te agradece y se siente protegido, pues eso compensa todo. Pero desde luego que no me arrepiento, creo que es nuestra labor, nosotros debemos ser garantes de todos los derechos de los trabajadores. Ha habido momentos que yo decía, bueno, no sé si tirar la toalla, y de lo más orgullosa que estoy es de que finalmente esa toalla yo nunca la he tirado, que he seguido adelante, porque es lo que hay que hacer. Una de las sentencias ganadas por Maite concluye, sin embargo, que un representante de los trabajadores no tiene que estar obligado a asumir sacrificios heroicos. O bien poco, advierte, habremos avanzado en nuestro ordenamiento democrático.